Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Minutos, saludamos al licenciado Fernando Villavicencio, periodista que hace como coautor esta nueva publicación en el portal Periodismo de Investigación. Publicación que ante tanta corrupción en el país no llamaría la atención, a no ser porque haya nuevos datos y nuevos detalles que dan cuenta de que el gobierno de Lenín Moreno continúa utilizando estas prácticas que al mismo tiempo critica y condena del gobierno anterior, pues Petroecuador se señala en la misma publicación, al mismo tiempo del cierre de esta edición y de la publicación del artículo periodístico que hemos mencionado, aprobaba una nueva línea de crédito por $1.400 millones con el Banco Industrial y Comercial de la China, que sería pagado con un contrato de provisión de 50 millones de barriles a suscribirse entre Petroecuador y una entidad china. Le damos la bienvenida al licenciado Villavicencio. ¿Cómo pueden seguir sucediendo este tipo de situaciones en Ecuador? Realmente, buenos días. Una gran satisfacción poder seguir compartiendo con ustedes y con la audiencia esta información que está ahí escondida, que el poder y que la justicia no quiere que se sepa. Como nosotros hemos advertido y lo estamos haciendo, es nuestro ánimo entregar a la sociedad, a los dueños de la información, estos documentos que han permanecido durante una década ocultos bajo cláusulas a nuestro criterio y a criterio de abogados y legales, introducidas estas cláusulas, digo, por el gobierno anterior como parte de un esquema de silencio y opacidad orientado a perpetuar actos de corrupción. Estamos hablando de aproximadamente 11.300 documentos que están en nuestras manos relacionados con contratos de líneas de crédito y construcción de obras estratégicas, todos o casi todos vinculados a la explotación de recursos naturales como petróleo, suscritos durante el gobierno anterior y también durante el gobierno actual con instituciones del gobierno chino. Como usted señala y se señala en el reportaje periodístico y le daba a conocer ayer en entrevista en Ecuavisa, esto no sorprendería aún más porque ya ha sido conocido y revelado por nosotros, sino por el último hecho que está por consumarse en las próximas horas, como es la firma de un nuevo contrato con la compañía petrochina para proveer 50.4 millones de barriles de petróleo como parte de una garantía petrolera, si se lo conoce, soberana o contraparte, para financiar y para pagar un crédito de 1.400 millones de dólares acordado por el actual ministro de Finanzas, Richard Martínez, con el Banco Industrial y Comercial de China. Este es el mismo esquema calificado de corrupto por la Contraloría General del Estado que se mantuvo durante el gobierno de Rafael Correa. Es decir, esto revela de que no hay ninguna voluntad de enmendar y de cambiar por parte del actual gobierno, y también pone en la superficie el hecho de que ninguna autoridad de justicia se haga cargo de esta que es considerada la mayor trama de corrupción. Yo, con todo respeto, además nosotros mismos hemos investigado el tema de la corrupción hospitalaria, si bien es doloroso, repugnante, lo que está pasando con el robo de recursos públicos en los hospitales, pero en comparación en cifras con lo que ha pasado y está pasando con el robo en el petróleo no tiene nada que ver. Estamos hablando de cifras colosales, estamos hablando Licenciado de 5.000 millones de dólares de perjuicio. Licenciado Villavicencio, justamente valdría la pena recordar cuáles fueron las condiciones en las cuales se firmaron estos acuerdos, qué devela esta nueva documentación y cuál sería el perjuicio para el Estado ecuatoriano. Nosotros hablamos incluso de un posible decálogo, sí, de un decálogo de la sumisión. Usted puede ver publicado, los amigos pueden entrar a periodismodeinvestigación.com y están ahí los documentos, en inglés la mayoría,
y todos con cláusulas de confidencialidad. Y cuando la gente lee, yo sé que va a ser un poco difícil por el inglés, pero se trata de facilitar esta información a la justicia, para que los órganos de justicia no digan que no han tenido acceso. A mí me parece increíble que la Contraloría, que la Fiscalía, que la Procuraduría del Estado no hayan tenido acceso a estos documentos, y si han tenido acceso, hayan guardado silencio. Mire, hay cláusulas terribles y hay documentos gravísimos. Por ejemplo, en un documento que está publicado en un PowerPoint, y si usted mira la foto nosotros publicamos las dos fotos, esa foto corresponde al año 2009, una reunión en la que está Lenin, en la que está Rafael Correa y algunos ministros de su gobierno, y está el embajador de China, Cai Rongguo, quien fue justamente liberado hace pocos días por la Corte Nacional de Justicia en el caso Arroz Verde, y están también los representantes del Banco de Desarrollo de China. Ese documento que ellos tienen en la mesa, en la mano, es el PowerPoint que nosotros hemos publicado. En ese documento están algunas de las condiciones lesivas para este país que aceptó Correa. Una de ellas fue la firma de una carta que la firmó Nielsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, que ahora está viviendo en Estados Unidos. Con esa carta, el gobierno de Correa autoriza a la compañía Petrochina a embargar incluso buques petroleros de terceros. O sea, por ejemplo, si Ecuador entregó un buque petrolero a otra empresa, Petrochina podría embargar ese buque con petróleo para cobrar la deuda en el caso de que Petroecuador o el Estado ecuatoriano no tenga para pagarlo. Mientras tanto, el gobierno anterior se ufanaba de señalar que defiende la nacionalidad ecuatoriana, la independencia de este gobierno, la autonomía. Sí, no es solo eso. Mire, ahí usted puede leer las condiciones, y está esto en inglés, en los convenios de 4 partes y en las cartas de confidencialidad, que el gobierno de Correa, a través de sus autoridades de finanzas, le garantizan al Banco de Desarrollo de China, CDB, el control de las cuentas bancarias de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas en China. O sea, ¿usted se puede imaginar eso? Que usted abre una cuenta de ahorros en un banco y usted entrega a otro el control y el manejo de su dinero, de su plata. Pero esto hizo Rafael Correa con las cuentas del principal rubro de este país, considerando que el 100% del saldo exportable de nuestro petróleo está siendo entregado a China. Es decir, ¿quién maneja la plata del Ecuador en China? Es China. Esto es imperdonable. Esto es lo que algunos llaman, realmente son códigos de traición a la patria. ¿En dónde quedó la soberanía de Ecuador, licenciado Villavicencio? Recordamos que el presidente Correa con su gobierno intentó desmarcarse de entidades a las cuales se criticaba fuertemente, como el Fondo Monetario Internacional, incluso el Banco Mundial, el BID, y decidió buscar otras fuentes de financiamiento. Entre estos están los acuerdos que se hicieron justamente con la China, con Tailandia y otros países con los cuales se estrecharon relaciones bilaterales. Se obtuvo dinero, mucho dinero sí, pero también gran parte de esto condicionado a inversiones con empresas chinas cuyos resultados los estamos evaluando aún en estos días. Se lo hizo con altos costos. ¿Cuáles fueron los temas más perjudiciales de estas millonarias, archimillonarias, deberíamos decir, negociaciones? Bueno, deberíamos tener unas 2 horas para conversar el tema. Voy a ser lo más conciso posible. Mire, una de las cláusulas y que constan en los contratos de líneas de crédito es que estos contratos se dividen en 2, el tramo A y el tramo B. En el tramo A, por ejemplo, de este crédito de $2,000 millones que nosotros analizamos en este reportaje, 1.500 millones de dólares vinieron a la caja fiscal, al Ministerio de Finanzas, y 500 millones nunca llegaron al país. El tramo B se quedó fuera, se quedó en China, y bajo la condición y obligación del Estado ecuatoriano de entregar estos 500 millones en contratos a compañías chinas. Entonces, esto es muy importante, porque, por ejemplo, el contrato de construcción de la plataforma financiera en Quito, esa plataforma que se hunde cada rato, acá, fue construida con recursos de este tramo B de la línea de crédito. Otro ejemplo más,
la adquisición de los grilletes, estos dispositivos electrónicos que no funcionan, también fueron comprados con recursos de este tramo B. Esto es realmente lesivo porque prácticamente nos estaban obligando como sociedad y como Estado a comprar bienes y servicios y obras que el país incluso no necesita, y estábamos condenados a contratar con empresas de nacionalidad china. Los términos financieros son otra de las enormes cargas en contra del Estado ecuatoriano. Estamos hablando de intereses sobre el 7 y hasta el 8,25%, cuando la banca internacional, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, entregan líneas de crédito al 3-4% máximo. El gobierno del presidente Correa suscribió estas líneas de crédito con el 7,25 y hasta el 8,50% de interés. Y algo mucho más grave, si son gobiernos, si son acuerdos de gobierno a gobierno, es decir, si estos contratos están marcados por una relación de solidaridad y no de negocios entre un gobierno y otro, ¿cómo es posible que el Estado ecuatoriano haya reconocido comisiones por gestión, sí, un fee management, como se dice en los contratos, del 1,5%? Es decir, en una línea de crédito de 2,000 millones, algunos ciudadanos, ya sabemos quiénes son, lo vamos a publicar próximamente, se llevaron directo a la vena 30 millones de dólares por gestión. Esto en cuanto a los términos financieros de la línea de crédito. Y lo más grave, seguimos hablando de cosas graves, es el tema de los contratos comerciales del petróleo. Ecuador entregó a China, y ahí dice claramente, bajo condiciones de libre destino. Es decir, China puede hacer con el petróleo nuestro lo que le dé la gana, y eso es lo que hizo. Entonces, ¿qué hizo China con el petróleo? Nunca llevó a sus refinerías. Lo que hizo es armar una red de intermediarios privados dirigida por uno de los capos de este país, que es el zar petrolero, Enrique Cadena Marín, vinculado al gobierno de Correa y de Moreno, y son ellos los que a través de empresas como Easton Trading, Livingston Financial Corp, movilizaron el crudo, vendieron el nuestro petróleo a Perú, a Panamá, a Estados Unidos, recibieron el petróleo a precios inferiores a los del mercado. Eso es lo que se establece ahora y se ha confirmado incluso con las propias revelaciones de Petroecuador, de que el Ecuador entrega el petróleo a China hasta $5 menos por cada barril, y ellos venden a través de los intermediarios en el mercado a precio real, y se están llevando $4 promedio por cada barril de petróleo, por Dios. Licenciado Villavicencio, se trata del mismo personaje, Enrique Cadena Marín, que usted menciona en una de las primeras publicaciones que emitió en Ecuador, me parece que en el año 2010, el discreto encanto de la Revolución Ciudadana. Este ciudadano, tantas veces denunciado por usted y sus publicaciones, sigue haciendo pingües negocios con el petróleo ecuatoriano y con la venia de los gobiernos que se van sucediendo. No solo eso, fue quien financió parte de la campaña de Lenín Moreno, cuando Lenín Moreno estaba con Rafael Correa, y eso lo confirma los documentos que hemos publicado, y lo confirma el señor Santiago Cuesta, quien es amigo y compadre del señor Enrique Cadena. Ahí están los documentos que hemos publicado, donde quien le lleva al señor Enrique Cadena el año 2016 a Ginebra, a Suiza, a una reunión con Lenín Moreno, es Santiago Cuesta Caputi. Es decir, que la campaña de Lenín y Correa, porque quien le designa como candidato de Alianza País a Lenín Moreno fue Rafael Correa, quien financia parte de la campaña de Lenín Moreno, y Jorge Glass es el zar petrolero Enrique Cadena Marín. Ahí están unas cartas que nosotros hemos publicado, firmadas por Lenín Moreno como representante de Naciones Unidas para las Discapacidades, donde él le pide a Enrique Cadena Marín apoyo económico para impulsar algunos proyectos en la provincia de Manabí. Entonces las cosas están tan claras que asustan, y lo que hace el poder es perseguir a quienes estamos investigando. Bien, señalaba usted, licenciado Villavicencio, esto nos tomaría 2 horas y lamentablemente no tenemos mucho tiempo en un espacio como este, pero lleguemos a alguna conclusión. Lo lamentable de todos estos hechos históricos que se han dado en los últimos 10, 12 años en Ecuador es que Ecuador sigue llorando sobre la leche derramada, sobre hechos que difícilmente pueden corregirse. Ya hemos visto el fracaso total de Ecuador en tratar de recuperar dinero de la corrupción.
Lo grave es que ni siquiera se corrigen procedimientos y se sigue cayendo en lo mismo. Vayamos entonces al tema actual, a esta intención del gobierno de endeudar a Ecuador con otra línea de crédito con la China por $1.400 millones, ignorando también petróleo ecuatoriano, 50 millones de barriles de petróleo, con la novedad de que Lenín Moreno ha encontrado ahora, según su propio reportaje, resistencia de la estatal petrolera ecuatoriana que sugiere que no se vaya por ese camino, y esto ha llevado a que en los últimos días el presidente Lenín Moreno asuma plenos poderes y a través de un decreto para evadir esta resistencia que encuentra dentro de Petroecuador. ¿Qué es lo que se puede hacer para que esto no se consume, por lo menos en las condiciones que se señalan? Mire, cuando Moreno asume el poder, pocos meses después, el propio presidente Moreno se pronuncia sobre los contratos con China y dice que son lesivos, que son lo peor que se ha visto en este país. Y yo vengo de Perú de mi exilio y me reúno con el presidente Moreno y le entrego, ya he dicho esto varias veces, más de 5,000 documentos, principalmente sobre esta trama de corrupción. Y claro, Lenín Moreno se queda asombrado, asustado, y me dice, mira, vamos a hacer todo, vamos a parar esto. Y digo, caramba, qué bueno. Y dice, entrégale toda esta información, ahorita doy la disposición, entrégale a Carlos Pérez. Y yo voy y le entrego a Carlos Pérez 5,000 documentos. Y a José Augusto Briones. Sí, y entrego a la Fiscalía, porque es lo que hago a mi regreso del exilio en Perú. Entonces el presidente es consciente de que estos negocios son lesivos, son perjudiciales económica y jurídicamente para el Estado ecuatoriano. A raíz de ello, la Contraloría General del Estado conforma una comisión especialísima y lleva adelante una serie de auditorías, 5 exámenes especiales que conducen a generar informes con responsabilidad penal en contra de Rafael Correa y varios exministros de Finanzas. Eso ya lo conoce la sociedad. ¿Qué es lo que señala la Contraloría General del Estado? Lo que yo he denunciado. Que no eran preventas petroleras, que todo eran líneas de crédito pagadas con petróleo, que esto es ilegal, que Petroecuador no podía contratar líneas de crédito porque es una empresa petrolera, etcétera, 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 y los perjuicios millonarios que yo había revelado son confirmados. Entonces, ¿qué hace Petroecuador ahora? Teniendo informes de Contraloría que establecen que esos negocios son ilegales, perjudiciales para el Estado ecuatoriano, emite un informe que yo lo publiqué y que también facilité esa información al diario El Universo. ¿Qué dice en ese informe el actual gerente de Comercio Internacional? Porque no hay que ser ni de derecha ni de izquierda. El gerente, en forma técnica, Mauricio Samaniego, dice que firmar un contrato con empresas chinas, como quiere el ministro de Finanzas, en las actuales condiciones, significa una pérdida de $2.38 por cada barril de petróleo, lo que sumado por 50 millones multiplicado por 50 millones de barriles que se entregarán a Petrochina, dan una pérdida de $119 millones. Entonces Petroecuador le está diciendo, nosotros no podemos, señor presidente, firmar un contrato en estas condiciones. Y esto es terrible. Entonces, ¿qué hace el presidente Moreno? Firma un decreto, el 1075, y le dice, ¿qué carajo aquí? Yo mando, yo soy el presidente. Y con decreto le ordena al directorio de Petroecuador a que se firme el contrato con China. Y en este momento, yo por eso ayer en el códice he revelado, sí, espero que no me enjuicien por eso otra vez, he revelado el borrador del contrato. Ya tienen listo el contrato y lo van a firmar entre hoy y mañana. Vamos a ver si las autoridades de Petroecuador, vamos a ver si Pablo Flores y Mauricio Samaniego se mantienen en la línea de derecho y defendiendo este país o se pasan al otro lado. Bien, queremos agradecerle e invitar también a nuestros oyentes para que acudan a este portal Periodismo de Investigación y conozcan más, incluso evidencien la amplia documentación que allí se exhibe. Le agradecemos por habernos atendido en esta mañana al licenciado Fernando Villavicencio, Periodismo de Investigación, portal que tiene esta nueva publicación con graves denuncias sobre lo sucedido en el gobierno anterior de Rafael Correa y malas prácticas financieras que sigue utilizándolas, sigue hipotecando el futuro del país a través de las mismas el gobierno de Lenín Moreno.
En Elecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. Elecaustro es